Si tienes más de 60 años y sigues haciendo estas cosas apenas te despiertas, podrías estar triplicando tus picos de presión arterial sin siquiera darte cuenta. Y lo más preocupante es que estos hábitos parecen completamente inofensivos, incluso saludables para muchas personas, pero la verdad es que pueden estar poniendo tu corazón en riesgo serio cada mañana. Soy el doctor Alejandro Ramírez, cardiólogo con más de 20 años de experiencia tratando pacientes con hipertensión, y lo que voy a compartir contigo hoy podría literalmente salvarte la vida. He visto demasiados casos de personas que terminaron en urgencias simplemente porque nadie les explicó lo que realmente sucede en tu cuerpo durante las primeras horas del día. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito, te recomiendo presionar ese botón y activar la campanita para nunca perder otro consejo de salud hecho especialmente para ti. Si te gusta el video, envía sugerencias de videos y dudas en los comentarios, leo todos, así puedo producir más videos y ayudar a más personas como tú. Déjame contarte lo que le pasó al señor Fernando Gutiérrez, un profesor jubilado de 72 años de Bogotá. Fernando era de esos hombres disciplinados, siempre fue muy organizado con su rutina. Cada mañana, sin falta, se levantaba a las 6 en punto, se dirigía directamente al baño y luego bajaba las escaleras para preparar su café bien cargado. Él pensaba que estaba haciendo todo bien, siendo productivo, aprovechando el día. Hasta que una mañana de abril, mientras bajaba esas mismas escaleras que había bajado durante años, sintió un dolor opresivo en el pecho que lo dejó sin aliento. Su esposa lo encontró sentado en el tercer escalón, pálido y sudando frío. En la sala de urgencias, su presión estaba en 210 sobre 120. Los médicos me dijeron después que tuvo suerte de no haber sufrido un infarto fulminante. Cuando Fernando llegó a mi consultorio semanas después, me confesó algo que escucho constantemente. Nadie le había explicado qué sucede realmente en el cuerpo durante las primeras 2 horas después de despertar. Y créeme, esto es algo que todo adulto mayor de 60 años necesita entender con urgencia. Tu cuerpo, durante la noche, entra en un estado de relajación profunda. Tu presión arterial baja, tu corazón late más despacio. Tus vasos sanguíneos se dilatan. Es como si todo tu sistema cardiovascular estuviera en modo de descanso. Pero cuando te despiertas, ocurre algo fascinante y al mismo tiempo peligroso. Tu cuerpo libera una ola masiva de hormonas de estrés, principalmente cortisol y adrenalina. Estas hormonas tienen un trabajo específico: prepararte para el día, darte energía, ponerte alerta. El problema es que estas mismas hormonas hacen que tus vasos sanguíneos se contraigan bruscamente, que tu corazón empiece a latir más fuerte y más rápido, y que tu presión arterial suba de forma dramática. En personas jóvenes y sanas, esto no representa mayor problema. Pero después de los 60, cuando tus arterias ya no son tan flexibles, cuando quizás ya tienes algo de placa acumulada, cuando tu corazón ya no se adapta tan rápido a los cambios, estas primeras horas de la mañana se convierten en la ventana de tiempo más peligrosa de todo el día. Las estadísticas médicas nos muestran algo alarmante. La mayoría de los infartos y accidentes cerebrovasculares en personas mayores ocurren entre las 6 y las 10 de la mañana. No es coincidencia. Es precisamente este fenómeno del que te estoy hablando. Ahora, el primer hábito que necesitas modificar urgentemente es levantarte de la cama de forma brusca. Sé que suena simple, pero déjame explicarte por qué esto es tan crítico. Conocí a la señora Patricia Morales, de 68 años, una contadora que vivía en Guadalajara. Patricia era muy responsable. Tenía el hábito de poner su alarma y apenas sonaba, saltaba literalmente de la cama para empezar su día. Ella me contó que se sentía orgullosa de su disciplina, de no quedarse en la cama después de que sonara el despertador. Una mañana de julio, Patricia hizo exactamente lo mismo que había hecho durante décadas. La alarma sonó, ella se incorporó rápidamente, se sentó en el borde de la cama y se puso de pie de inmediato. Pero esta vez sintió un mareo intenso. La habitación comenzó a dar vueltas y antes de que pudiera agarrarse de algo, se desplomó. Su esposo la encontró inconsciente en el piso. En el hospital, descubrieron que había sufrido una caída severa de presión, seguida de un pico hipertensivo que comprometió el flujo sanguíneo a su cerebro por unos segundos críticos. Cuando te levantas bruscamente de la posición horizontal, la gravedad hace que la sangre se acumule en tus piernas. Tu corazón tiene que trabajar el doble para bombear sangre hacia tu cerebro. Si a esto le sumas que ya tienes esa ola de hormonas de estrés circulando, que tus vasos sanguíneos están contrayéndose, estás creando la tormenta perfecta para un pico de presión peligroso o para un mareo que puede terminar en una caída grave. La solución es sorprendentemente simple, pero requiere paciencia y disciplina. Cuando despiertes, antes de hacer cualquier otra cosa,
Quédate acostado durante 2 o 3 minutos. Respira profundo, mueve tus pies, flexiona tus piernas suavemente. Luego, siéntate en la cama, pero no te pares todavía. Quédate sentado otros 2 minutos, deja que tu cuerpo se adapte a esta nueva posición. Siente cómo la sangre se redistribuye. Solo después de estos minutos, ponte de pie lentamente. Este simple cambio puede reducir tus picos de presión matutinos en hasta 40 o 50 puntos. Si estás viendo esto y encontrando esta información útil, comenta un 1 abajo para mostrarme que estás conmigo y que esto te está ayudando. El segundo hábito que está disparando tu presión sin que lo sepas es tomar café o té fuerte apenas te levantas. Ahora, antes de que me digas que nunca vas a renunciar a tu café de la mañana, déjame aclararte algo. No te estoy pidiendo que elimines el café de tu vida. Lo que te estoy pidiendo es que entiendas el momento correcto para tomarlo y por qué esto es tan importante para tu corazón. El señor Carlos Mendoza, de 75 años, era médico veterinario retirado en Monterrey. Carlos era amante del café, y su ritual sagrado cada mañana era preparar una taza grande de café negro bien cargado antes de hacer cualquier otra cosa. Incluso antes de desayunar, incluso antes de tomar su medicamento para la presión. Él decía que necesitaba ese café para poder funcionar, que sin él no era persona. Durante años, Carlos batalló con lecturas de presión inconsistentes. Algunas mañanas su presión estaba en 140/90. Otras mañanas llegaba a 180/100. Sus médicos le ajustaban la medicación constantemente, pero nada parecía funcionar de manera consistente. Hasta que un día, durante una consulta de rutina, le pregunté específicamente sobre su rutina matutina. Cuando me describió ese hábito del café inmediato, todas las piezas del rompecabezas encajaron. La cafeína es un vasoconstrictor potente. Eso significa que hace que tus vasos sanguíneos se estrechen. Ahora imagina esto. Ya tienes esas hormonas de estrés circulando, ya tus vasos sanguíneos están contrayéndose naturalmente por el despertar, y luego agregas cafeína a la mezcla. Es como echar gasolina al fuego. Los estudios muestran que una taza de café fuerte puede elevar tu presión arterial entre 10 y 15 puntos en personas sensibles, pero si lo tomas en ayunas durante esas primeras horas críticas, ese número puede duplicarse o triplicarse. Además, la cafeína en ayunas aumenta dramáticamente la producción de cortisol, esa hormona de estrés de la que te hablé. Entonces no solo estás subiendo tu presión directamente, sino que también estás amplificando el efecto de las hormonas que ya están elevando tu presión. Es un ciclo vicioso. Le pedí a Carlos que hiciera un cambio simple, esperar al menos 1 hora después de despertar para tomar su café, y cuando lo tomara, que lo hiciera después de comer algo ligero. Le sugerí que ese algo podría ser media tostada con aguacate, un puñado de almendras o incluso un plátano. La diferencia fue dramática. En 2 semanas, sus lecturas matutinas se estabilizaron. Pasó de tener picos de 180 a mantener lecturas consistentes alrededor de 130/80. Carlos no tuvo que renunciar a su amado café, solo tuvo que cambiar el momento en que lo tomaba. Si tomas medicamentos para la presión, este punto es aún más crítico. Muchos de estos medicamentos están diseñados para ser más efectivos durante las horas de la mañana, que es cuando más los necesitas. Pero si tomas café o té fuerte antes de tu medicamento, estás saboteando su efectividad. Pero si eso te sorprendió, espera a escuchar sobre este siguiente hábito que es quizás el más traicionero de todos. El tercer hábito mortal es revisar tu teléfono o ver noticias apenas abres los ojos. En la era moderna, esto se ha convertido en algo tan automático que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que lo hacen. Pero créeme, este hábito aparentemente inofensivo está causando estragos en tu sistema cardiovascular. La señora Beatriz López, de 63 años, era secretaria ejecutiva retirada en Buenos Aires. Beatriz era muy activa en redes sociales, le encantaba mantenerse informada, estar al día con las noticias, comunicarse con sus hijos y nietos que vivían en diferentes ciudades. Cada mañana, antes incluso de salir de la cama, tomaba su teléfono de la mesita de noche y comenzaba a revisar mensajes, noticias, redes sociales. Le parecía una forma productiva de empezar el día, de saber qué estaba pasando en el mundo antes de levantarse. Lo que Beatriz no sabía es que cada titular alarmante, cada mensaje estresante, cada notificación estaba activando su sistema nervioso simpático, la parte de tu sistema nervioso que controla la respuesta de lucha o huida. Cada vez que leía algo que le preocupaba, aunque fuera ligeramente, su cuerpo liberaba más adrenalina, más cortisol. Su corazón latía más rápido, sus vasos sanguíneos se contraían más. Beatriz comenzó a notar que se sentía ansiosa desde muy temprano, que su corazón latía aceleradamente incluso antes de levantarse. Empezó a tener palpitaciones frecuentes.
Cuando finalmente consultó conmigo y revisamos su monitor de presión de 24 horas, los resultados fueron reveladores. Sus lecturas más altas del día no eran después del ejercicio, ni después de una discusión estresante. Eran entre las 6:30 y las 7 de la mañana, exactamente cuando estaba en la cama revisando su teléfono. Tu cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza percibida. Cuando lees una noticia perturbadora, cuando ves un mensaje estresante, cuando te enteras de un problema, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro físico inmediato. Y recuerda, esto está pasando precisamente cuando tu cuerpo ya está experimentando su pico natural de hormonas de estrés. Estás multiplicando exponencialmente ese efecto. Le pedí a Beatriz que implementara lo que llamo la regla de la primera hora sagrada. Durante la primera hora después de despertar, nada de teléfono, nada de noticias, nada de redes sociales. En su lugar, le sugerí que hiciera cosas calmantes, estiramientos suaves, respiración profunda, preparar su desayuno con atención plena, mirar por la ventana, escuchar música relajante. Los resultados fueron asombrosos. En 3 semanas, sus picos de presión matutinos bajaron casi 30 puntos. Las palpitaciones desaparecieron. Ella me dijo que sentía como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. Ahora, el cuarto hábito que necesitas evitar es hacer ejercicio intenso o trabajo físico pesado durante la primera hora después de despertar. Y sé que esto va a sorprender a muchos de ustedes porque nos han dicho durante años que hacer ejercicio en la mañana es lo mejor. Y para ciertas personas, en ciertas circunstancias, puede serlo. Pero después de los 60, especialmente si ya tienes hipertensión o problemas cardíacos, hacer ejercicio intenso muy temprano puede ser peligroso. Conocí al señor Roberto Silva, de 70 años, un empresario retirado de São Paulo que había sido atleta en su juventud. Roberto mantenía una rutina estricta de ejercicio. Cada mañana, a las 6:30 en punto, salía a correr 5 kilómetros. Llueva o truene, él estaba afuera corriendo. Se sentía orgulloso de su disciplina, de mantenerse activo, de no haber perdido ese espíritu deportivo. Una mañana de invierno, mientras corría su ruta habitual, Roberto sintió una presión en el pecho que le quitó el aliento. Al principio pensó que era el frío, que se le había ido la mano con el ritmo, pero el dolor se intensificó. Tuvo que sentarse en una banca del parque y un transeúnte que pasaba por ahí notó que algo andaba mal y llamó a la ambulancia. En el hospital, los médicos encontraron que Roberto había tenido lo que llamamos un evento coronario agudo. No fue un infarto completo gracias a que llegó rápido al hospital, pero fue una advertencia seria. Cuando analizamos qué había pasado, quedó claro que el momento del ejercicio había jugado un papel crucial. Roberto se levantaba, se ponía sus zapatos deportivos y salía a correr en menos de 15 minutos. Su cuerpo no tenía tiempo de adaptarse del sueño al ejercicio intenso. Sus arterias, que ya estaban un poco rígidas por la edad, pasaban de estar relajadas durante el sueño a estar contraídas por el despertar, y luego le exigían un esfuerzo físico intenso. Era demasiado para su sistema cardiovascular manejar de forma segura. El ejercicio intenso hace que tu corazón necesite más oxígeno, que lata más rápido, que bombee más sangre. En una persona joven con arterias flexibles esto no es problema. Pero después de los 60, tus arterias coronarias, las que alimentan a tu propio corazón, pueden no ser capaces de dilatarse lo suficientemente rápido para suplir esa demanda súbita de oxígeno. Y si haces ese ejercicio intenso justo cuando tu presión ya está naturalmente elevada por el despertar, estás aumentando enormemente el riesgo de que se forme un coágulo o de que una placa inestable se rompa. La solución no es dejar de hacer ejercicio. El ejercicio sigue siendo una de las mejores cosas que puedes hacer por tu corazón. La solución es cambiar el momento y la forma en que lo haces. Le recomendé a Roberto que esperara al menos 90 minutos después de despertar antes de salir a correr. Que durante ese tiempo tomara su medicamento, desayunara algo ligero, se hidratara bien, hiciera estiramientos suaves y que cuando saliera a correr comenzara con 10 minutos de caminata antes de empezar a trotar. También le sugerí que considerara mover sus entrenamientos más intensos para la tarde o la noche, cuando su cuerpo está completamente despierto y sus sistemas cardiovasculares están funcionando de forma óptima. Roberto hizo estos cambios y no solo continúa haciendo ejercicio, sino que lo hace de forma más segura y sostenible. El quinto hábito que está destruyendo tus números de presión es saltarte el desayuno o comer alimentos incorrectos en la mañana. Este es un tema que genera mucha confusión, porque hay muchas modas de dietas y ayunos que dicen cosas contradictorias. Pero déjame darte la verdad desde la perspectiva de lo que es mejor para tu corazón después de los 60. La señora Carmen Ríos, de 67 años, era maestra jubilada en Ciudad de México.
Carmen había leído en internet sobre los beneficios del ayuno intermitente y decidió implementarlo sin consultar con nadie. Comenzó a saltarse el desayuno completamente, tomando solo café hasta el mediodía. Pensó que esto la ayudaría a perder peso y a sentirse mejor. Durante las primeras semanas pareció funcionar. Perdió algunos kilos, se sentía ligera por las mañanas. Pero después de un mes, Carmen empezó a notar síntomas preocupantes. Se sentía mareada por las mañanas, tenía dolores de cabeza frecuentes, y cuando se tomaba la presión antes del almuerzo estaba consistentemente por encima de 170 sobre 95. Antes de empezar este ayuno, su presión estaba bien controlada alrededor de 130 sobre 80. Lo que Carmen no entendía es que cuando no comes nada durante muchas horas, especialmente durante esas horas críticas de la mañana, tu cuerpo entra en lo que llamamos un estado de estrés metabólico. Tu nivel de azúcar en sangre baja y tu cuerpo responde liberando, adivina qué, más hormonas de estrés, más cortisol, más adrenalina. Estas hormonas le dicen a tu hígado que libere glucosa almacenada para darte energía, pero también causan que tus vasos sanguíneos se contraigan y tu presión suba. Además, cuando finalmente comes después de muchas horas de ayuno, tu cuerpo tiende a absorber los alimentos de forma más agresiva, causando picos más altos de azúcar en sangre, lo que también afecta tu presión arterial. Le expliqué a Carmen que el ayuno intermitente puede funcionar para algunas personas, pero después de los 60, especialmente si tienes hipertensión, necesitas ser muy cuidadoso. El desayuno no tiene que ser grande, pero necesitas darle a tu cuerpo algo para trabajar durante esas horas críticas de la mañana. Le recomendé que desayunara algo dentro de la primera hora después de levantarse. No una comida pesada, sino algo balanceado con proteína, fibra y grasas saludables. Un huevo revuelto con espinacas y medio aguacate. O yogur griego con nueces y bayas, o avena con un puñado de almendras, algo que estabilizara su azúcar en sangre sin causar picos dramáticos. En 2 semanas de seguir este cambio, las lecturas de presión de Carmen volvieron a sus niveles anteriores controlados. Los mareos desaparecieron, los dolores de cabeza se fueron. Ella me dijo que sentía que había recuperado su energía matutina, sin esa sensación de ansiedad que había estado experimentando. Ahora déjame hablarte del 6.º hábito que probablemente nadie te ha mencionado. Ducharte con agua muy caliente o muy fría inmediatamente después de levantarte. Sé que esto puede sonar extraño, pero déjame explicarte la ciencia detrás de esto y por qué es tan importante. El señor Miguel Anguilar, de 74 años, era ingeniero retirado en Lima. Miguel tenía una rutina muy específica cada mañana. Se levantaba, iba directamente al baño y se metía a una ducha bien caliente. A él le encantaba esa sensación del agua caliente en sus músculos. Decía que lo ayudaba a despertar, a relajar sus articulaciones que solían estar rígidas por la mañana. Una mañana de agosto, mientras estaba en la ducha, Miguel sintió un dolor agudo en el pecho y falta de aire severa. Logró salir de la ducha y llamar a su esposa, quien inmediatamente llamó a la ambulancia. En la sala de urgencias, su presión estaba peligrosamente alta en 220 sobre 115 y había signos de estrés cardíaco severo. Lo que estaba pasando es esto. Cuando te expones al agua muy caliente, tus vasos sanguíneos periféricos, los que están cerca de tu piel, se dilatan. Esto hace que más sangre fluya hacia tu piel. Suena bueno, pero el problema es que esto significa que hay menos sangre disponible para órganos vitales como tu cerebro y tu corazón. Tu corazón tiene que trabajar más duro para mantener la presión arterial y asegurar que esos órganos vitales reciban suficiente sangre. Ahora, en una persona joven con un corazón fuerte, esto no es problema. Pero después de los 60, especialmente en esas primeras horas de la mañana cuando tu sistema cardiovascular ya está lidiando con el pico natural de hormonas de estrés, agregarle este desafío adicional puede ser demasiado. El otro extremo, las duchas muy frías, también son problemáticas. Sé que hay mucha moda ahora sobre los beneficios de las duchas frías, y no digo que sean malas en general, pero el momento importa. Cuando te expones a agua muy fría súbitamente, especialmente por la mañana, tus vasos sanguíneos se contraen violentamente. Esto es una respuesta de supervivencia del cuerpo para preservar el calor. Pero esa contracción súbita puede causar un pico masivo de presión arterial. He visto casos de personas que terminaron con crisis hipertensivas, con presiones de más de 200 sobre 120, simplemente por meterse a una ducha fría muy temprano en la mañana. El choque al sistema es demasiado intenso cuando tu cuerpo aún está en proceso de despertar. La solución que le di a Miguel y que te doy a ti es simple. Espera al menos 30 a 45 minutos después de levantarte antes de ducharte. Y cuando lo hagas, usa agua tibia, no extremos. Comienza con agua ligeramente tibia y puedes ir ajustando gradualmente.
pero evita los cambios bruscos de temperatura. Si realmente quieres experimentar con duchas frías por sus supuestos beneficios, déjalo para más tarde en el día, cuando tu sistema cardiovascular está completamente despierto y puede manejar ese estrés de forma más segura. El séptimo hábito que quiero que entiendas es algo que muchas personas hacen sin pensar. Fumar o consumir nicotina apenas se levantan. Si fumas o usas productos con nicotina, las primeras horas de la mañana son el peor momento posible para hacerlo. El señor Antonio Vargas, de 69 años, era contador retirado en Quito. Antonio había fumado durante más de 40 años. Él sabía que fumar era malo, sus médicos se lo habían dicho 1000 veces, pero no había podido dejarlo. Su rutina era encender un cigarrillo literalmente 5 minutos después de despertar, antes incluso de levantarse de la cama. Decía que ese primer cigarrillo era el más importante de su día, que lo ayudaba a empezar la mañana. Lo que Antonio no entendía, y lo que muchos fumadores no entienden, es que la nicotina es uno de los vasoconstrictores más potentes que existen. Hace que tus vasos sanguíneos se estrechen de forma dramática. También hace que tu corazón lata más rápido y que tu presión arterial suba inmediatamente. Un solo cigarrillo puede elevar tu presión arterial entre 15 y 20 puntos en cuestión de minutos. Ahora imagina fumar ese cigarrillo durante las primeras horas de la mañana, cuando tu cuerpo ya está lidiando con el pico natural de hormonas de estrés, cuando tus vasos sanguíneos ya están contrayéndose. Estás literalmente poniendo tu corazón en modo de crisis. Antonio terminó teniendo un infarto menor a los pocos meses de que yo lo vi por primera vez. Sobrevivió gracias a que su esposa reconoció los síntomas rápidamente y lo llevó al hospital. Ese susto fue lo que finalmente lo motivó a dejar de fumar. Pero me dijo algo que me quedó grabado. Ojalá alguien me hubiera explicado esto antes. No solo que fumar es malo, sino específicamente lo que estaba pasando en mi cuerpo cada mañana con ese primer cigarrillo. Si fumas y aún no estás listo para dejar el hábito completamente, al menos elimina ese cigarrillo matutino. Espera al menos 2 o 3 horas después de despertar. Y mejor aún, busca ayuda profesional para dejar de fumar. Tu corazón te lo agradecerá de formas que no puedes ni imaginar. El octavo hábito que está destruyendo tu presión matutina es algo que sorprende a muchas personas: tomar ciertos medicamentos sin alimentos o en el momento equivocado del día. Muchas personas mayores toman múltiples medicamentos y el momento en que los tomas puede ser tan importante como tomarlos. La señora Rosa Martínez, de 71 años, era bibliotecaria retirada en Valencia. Rosa tomaba 4 medicamentos diferentes: uno para la presión, uno para el colesterol, uno para la diabetes tipo 2 y un anticoagulante. Su médico le había dicho que tomara todos sus medicamentos en la mañana, así que Rosa, siendo muy cumplida, se levantaba y lo primero que hacía era tomar todos sus medicamentos juntos con un vaso de agua, en ayunas. Después de varias semanas, Rosa comenzó a sentirse muy mal por las mañanas. Tenía náuseas, mareos, y sus lecturas de presión estaban descontroladas. Algunos días su presión estaba muy baja, en 90/60, otros días estaba peligrosamente alta, en 180/100. No tenía sentido porque ella estaba siendo muy responsable con su medicación. Cuando revisé su caso, me di cuenta del problema. Rosa estaba tomando su medicamento para la presión en ayunas, lo que puede causar una absorción demasiado rápida del medicamento, resultando en caídas bruscas de presión. Luego, como se sentía mareada por la presión baja, su cuerpo liberaba hormonas de estrés para compensar, causando un rebote y un pico de presión horas después. Era una montaña rusa cardiovascular. Además, algunos de sus otros medicamentos interactuaban entre sí cuando se tomaban todos juntos, afectando su absorción y efectividad. Le ajusté su horario de medicación. El medicamento para la presión lo movimos para que lo tomara después de un desayuno ligero. El medicamento para el colesterol, que funciona mejor en la noche, lo movimos para antes de dormir. Los otros 2 los dejamos en la mañana, pero con al menos 30 minutos de diferencia entre uno y otro. La diferencia fue dramática. En una semana, Rosa dejó de sentir esos mareos y náuseas matutinas. Sus lecturas de presión se estabilizaron. Me dijo que sentía que había recuperado su vida. Este es un punto crucial. Nunca asumas que sabes cuál es la mejor hora para tomar tus medicamentos, basándose solo en lo que dice la etiqueta. Consulta con tu médico o farmacéutico sobre el momento óptimo para cada medicamento específico que tomas, considerando tus otros medicamentos, tus comidas y tu rutina. Este pequeño ajuste puede marcar una diferencia enorme en cómo te sientes y en qué tan bien controlada está tu presión. Ahora déjame compartir contigo algo que puede que te salve la vida.
las señales de advertencia que tu cuerpo te está dando de que tus picos de presión matutinos están fuera de control. Muchas personas ignoran estos síntomas pensando que son solo parte del envejecimiento o que no son importantes, pero tu cuerpo te está hablando y necesitas escuchar. Si experimentas dolores de cabeza fuertes por las mañanas, especialmente en la parte de atrás de tu cabeza o en tu frente, eso puede ser una señal de que tu presión está peligrosamente alta. Si sientes tu corazón latir muy fuerte o muy rápido cuando estás simplemente sentado en la cama, esa es una advertencia. Si tienes visión borrosa o ves manchas por las mañanas, si sientes mareos al ponerte de pie, si tienes un zumbido constante en los oídos, si sientes opresión en el pecho, cualquiera de estos síntomas requiere atención médica inmediata. No esperes a que los síntomas sean severos. No pienses que van a pasar solos. He visto demasiadas personas que ignoraron estas señales durante semanas o meses, pensando que no eran importantes, solo para terminar en la sala de urgencias con crisis hipertensivas, infartos o accidentes cerebrovasculares que pudieron haberse prevenido. Entonces, ¿qué debes hacer ahora con toda esta información? Primero, quiero que seas honesto contigo mismo sobre cuántos de estos hábitos estás haciendo actualmente. No te juzgues, simplemente reconoce dónde estás. La mayoría de las personas están haciendo al menos 3 o 4 de estos hábitos sin saber que están poniendo su corazón en riesgo. Segundo, no intentes cambiar todo de una vez. Elige 1 o 2 de estos hábitos y enfócate en modificarlos durante las próximas 2 semanas. Una vez que esos cambios se sientan naturales, agrega otro. El cambio sostenible es gradual. Tercero, consigue un monitor de presión arterial para casa si aún no tienes uno. Tómate la presión por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa después de haber estado sentado tranquilamente por 5 minutos, y luego tómatela de nuevo 1 hora después de haber implementado estos cambios. Lleva un registro, verás los números mejorar, y eso te motivará a continuar. Cuarto, y esto es crucial, habla con tu médico sobre lo que has aprendido aquí. Muéstrale tu registro de presión arterial. Pregúntale si necesitas ajustes en tu medicación. Algunos de ustedes van a encontrar que una vez que implementen estos cambios en sus hábitos matutinos, van a necesitar menos medicación. Eso es algo maravilloso, pero debe hacerse bajo supervisión médica. Quinto, comparte esta información con las personas que amas. Si tienes familiares o amigos mayores de 60 que están haciendo alguno de estos hábitos, comparte este video con ellos. Podrías literalmente salvar una vida. La verdad es esta. Tus primeras horas de la mañana después de los 60 años son las más críticas para tu corazón. Lo que hagas o dejes de hacer durante ese tiempo puede determinar si vivirás muchos años más con salud y vitalidad, o si terminarás siendo otra estadística de enfermedad cardiovascular. Pero la buena noticia, la noticia esperanzadora, es que tienes control sobre esto. No necesitas medicamentos costosos o procedimientos complicados. Necesitas información correcta y la voluntad de hacer cambios simples pero poderosos en tu rutina matutina. He visto a cientos de pacientes transformar su salud cardiovascular simplemente modificando estos hábitos. He visto a personas que estaban tomando 3 o 4 medicamentos para la presión reducir a 1 o 2. He visto a personas que vivían con miedo constante de tener un infarto, recuperar su confianza y su calidad de vida. He visto matrimonios que pensaban que iban a perder a su pareja, recuperar la esperanza de muchos años más juntos. Fernando, el profesor del que te hablé al principio, ese que casi tuvo un infarto en las escaleras, ahora tiene 75 años y su presión está mejor controlada que nunca. Se levanta lentamente, espera antes de tomar su café, ha eliminado el hábito de revisar noticias alarmantes en la mañana y desayuna algo nutritivo antes de empezar su día. Me dijo hace poco que se siente mejor ahora que como se sentía a los 65. Tu corazón es el motor que mantiene todo tu cuerpo funcionando. Cada latido, cada contracción, cada momento en que bombea sangre a tus órganos vitales es un milagro de la biología. Pero ese motor necesita cuidado, especialmente durante esas horas vulnerables de la mañana. Dale a tu corazón la oportunidad de despertar gradualmente, de adaptarse al día sin estrés innecesario, de funcionar sin estar constantemente en modo de crisis. Las decisiones que tomes mañana por la mañana y cada mañana después de esa van a determinar tu futuro cardiovascular. Puedes elegir seguir haciendo lo que siempre has hecho y arriesgarte a convertirte en otra estadística. O puedes elegir implementar estos cambios simples y darle a tu corazón y a ti mismo la oportunidad de muchos años más de vida saludable y plena. La elección es tuya. Tu corazón está esperando que tomes la decisión correcta. Y yo estoy aquí para apoyarte en ese camino.
Si este video te ayudó, si aprendiste algo nuevo, si sientes que esta información podría marcar una diferencia en tu vida, déjame un comentario contándome cuál de estos hábitos vas a cambiar primero. Me encantaría saber de ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video con esa persona. Podría ser el regalo más valioso que le des. Recuerda, cada mañana es una nueva oportunidad para cuidar tu corazón. No la desperdicies. Nos vemos en el próximo video con más información que puede cambiar tu vida. Hasta entonces, cuida tu corazón, cuida tu salud y cuídate a ti mismo. Tu futuro, yo te lo agradecerá.